Bienvenidos a todos. Tenemos hoy una nueva presentación y el tema de hoy es un tema gigantesco que por supuesto no lo vamos a abordar en toda su extensión, pero sí pienso que vamos a tener una visión bastante interesante y bastante ilustrativa de lo que es 5G. Y esta presentación la hace Matías Paredes. Matías, adelante. Muchas gracias, profesor. Buenos días. Mi nombre es Matías Paredes y les presentaré sobre 5G. Esta presentación estará principalmente orientada en cuanto a la capa física de 5G, a las decisiones que ya se han consensado y se han tomado, y también en cuanto a el conjunto de soluciones que se proponen cuando enfrentando las problemáticas que surgen cuando se quiere implementar esta tecnología. Bueno, la presentación está dividida en 4 secciones principales. La primera donde se verá la evolución de las distintas generaciones, un poco para contextualizar, donde se verán las principales características y los aspectos generales. Después se verán las principales aplicaciones de 5G, también se verán tecnologías y el estándar 5G-NR. Y finalmente se verá quién es la persona que está a cargo de implementar toda esta tecnología, cómo tiene pensado implementarla también y cómo lo ha hecho hasta el momento. Bueno, partimos. La evolución de las generaciones. La primera generación, 1G, aparece en el año 1980 en Japón, aproximadamente en el año 1979. Se caracteriza por ser una tecnología completamente analógica. Entre los principales servicios y características que ofrecía era un canal de voz, que era de no muy buena calidad, de hecho era el único servicio que ofrecía. Su velocidad iba entre 1 a 4.4 kilobits por segundo, el ancho de banda de 30 kHz, la frecuencia de operación está entre 800 y 900 MHz. Pero, sin embargo, una de las problemáticas que tenía era que no garantizaba ninguna seguridad a la transmisión. Tanto es así que, de hecho, los mensajes que uno transmitía eran emitidos en torres de radio, lo que hacía susceptible a escuchas de terceros no deseados. Posteriormente, a finales de 1980 aparece la generación 2G, que aquí aparece, este es el cambio radical. Se caracteriza por ser una tecnología completamente digital, bajo el estándar de GSM, y ofrece los siguientes servicios. Hay una mejora en velocidad, de 14 a 64 kilobits por segundo. El ancho de banda también aumenta de 30 a 200 kHz. La banda de frecuencia va de 800 a 1900 MHz. Y entre los principales servicios que ofrecía estaba una mejora en la calidad de la voz, ahora ya es voz digital, SMS, bloqueo de llamadas y llamada de espera, y también la capacidad de identificar a los distintos usuarios que llamaban. Posteriormente, en el año 2000, alrededor del año 2000, aparece la tercera generación. Como podemos notar, cada 10 años más o menos hay un salto grande generacional en cuanto a estos temas. Está basado en el estándar UMTS. La gran novedad que tiene es que los datos se envían a través de packet switching y la llamada de voz se realiza mediante comunicación de circuito, donde los principales servicios que tenía, nuevamente siempre todo se caracteriza por lo mismo, una velocidad aumenta de 200 kilobits por segundo a 2 megabits por segundo. Bueno, aquí hay que hacer una pequeña acotación en los 2 megabits por segundo, principalmente porque, claro, también pasa en 2G que a comienzo, por ejemplo, para el caso 3G aparece en el año 2000, pero posteriormente se sigue trabajando y aparece el 3.5G y el 3.75G. De hecho, los 2 megabits por segundo son un poco pasados ya más cerca de 4G que de 3G. La frecuencia de operación está entre 2100 MHz, va a ser un poco más específico, entre 1800 y 2500. Y la gran novedad de 3G es el acceso a Internet, el acceso fijo a Internet rápido, llamadas de video, entre otras cosas. Posteriormente, en el año 2008 fue especificada la cuarta generación, se masificó alrededor del año 2010-2011. El estándar más global que se considera para 4G es LTE, aunque claro, no es el único, y de hecho hay algunos que dicen que LTE no es parte de 4G, pero es una discusión que no es necesario entrar ahora. En 4G es una mejora de 3G en todo aspecto, ¿ya? Mejoró mucho el servicio, y entre las características principales que tiene es la velocidad de 100 megabits por segundo en movimiento y 1 gigabit por segundo en reposo. El ancho de banda es básicamente el mismo de la generación anterior. Y bueno, aquí las frecuencias de operación varían un poco entre distintos países, pero si es que pescamos todo esto del rango, más o menos va entre los 700 a los 2500 MHz. La gran novedad de 4G, conectarse a Internet a través de protocolo IP, y también gracias al aumento de la velocidad, hay, hay opciones, por ejemplo, para TV de alta calidad y otros servicios de Internet. Y bueno, aquí aparece la quinta generación, especificada en el año 2015 a través del IMT 2020.
Bueno, está basado en la interfaz global de 5G New Radio, que es lo que PCI 5G NR, que es básicamente un RAT, que es un Radio Access Technology, que básicamente define las formas o los métodos en los cuales uno puede acceder a esta tecnología a través de la capa física. Entre los servicios que espera ofrecer está una velocidad de 10 gigabits por segundo, con un máximo teórico de 20 gigabits. La frecuencia de operación de ir entre aproximadamente 3 GHz hasta 100 GHz, incluyendo la parte de onda milimétrica, debe dar un soporte masivo a IoT y debe tener un rendimiento en tiempo real, con muy baja latencia. Bueno, para entender las aplicaciones de 5G, debemos entender este concepto. 5G define tres principales aplicaciones u objetivos. Entre ellos está la mejora del ancho de banda de la transmisión, una comunicación ultra confiable y de muy baja latencia, y una comunicación masiva en cuanto a dispositivos. En cuanto a la comunicación muy confiable y de baja latencia, tenemos que el objetivo de latencia es de 1 milisegundo y alcanzó una confiabilidad de 99,99%. Aplicaciones de esto vienen siendo los vehículos autónomos, donde se espera que sean capaces de reaccionar los vehículos cuando perciben una señal de peligro o cualquier señal a unos pocos centímetros de recibir la señal, lo cual es mucho mejor de lo que se tiene hoy en día, que básicamente hoy en día se reacciona con alrededor 1 metro de distancia. Bueno, otra aplicación que puede tener es la medicina, con operaciones remotas, como investigué ahí o puse en el documento. Ya en China un médico realizó una operación, bueno, quitó un hígado de un animal, pero realizó una operación a una distancia más o menos de 48 kilómetros. En cuanto a las comunicaciones masivas, el objetivo es lograr que 1 millón de dispositivos estén conectados por kilómetro cuadrado, lo cual es bastante superior a lo que hay hoy en día, de alrededor de 60.000 o 70.000 dispositivos. Con esto, rastreadores, sensores y el IoT masivo será un gran mercado, donde se esperará que por fin se consolide, incluso este tema de la ciudad inteligente y todo lo que conlleva estas cosas. En cuanto a la mejora del ancho de transmisión, del ancho de banda de la transmisión, el objetivo de la velocidad son 20 gigabits por segundo, garantizando 100 megabits por segundo a alta movilidad, ¿ya? Y todo esto es considerando que el tráfico que va a haber va a aumentar por miles. Entonces igual si lo pensamos es algo bastante ambicioso, muy difícil de lograr. Cosas de aplicaciones sobre esto, están los videos en 4K, incluso videos inmersivos de 360 grados, pero en vivo. Y también un poco cambiar esta concepción que hay hoy en día de Internet, no sé, el caso que yo busqué o que leí era que la empresa, cuando quisiera contratar Internet en su edificio, quitar ese concepto que hay de cablear todo el edificio para lograr un buen Internet, sino que controlando solamente, o contratando, perdón, un plan de 5G, obtener los mismos beneficios. O también cambiar esta concepción de IoT que hay hoy en día, porque por ejemplo, IoT, los sensores y todas esas cosas funcionan bastante bien en la casa, pero claro, uno pesca el dispositivo y se va hacia afuera y deja de funcionar también, porque la conexión no es tan buena. Entonces lo que se busca un poco con esto de 5G es esta interconexión en todo momento y en todo lugar, y que básicamente esas restricciones ya no existen. A continuación presentaré las tecnologías 5G, como mencioné anteriormente, más relacionadas en cuanto a la capa física. Porque básicamente, de hecho, como mencionó antes el profesor, las tecnologías 5G en el mundo es gigantesco, pero pienso que estas son las tecnologías o los datos que más importan para el curso. Bueno, dentro de de las muchas ondas de ondas que se han propuesto, la que se escogió fue la CPO-FDM, y la razón es porque tiene muy buena compatibilidad con MIMO, también tiene una alta eficiencia espectral, y básicamente está comprobado que funciona. Hoy en día en 4G se ocupa FDM, y claro, no es necesario descubrir la rueda de nuevo. Entonces, y además de esta forma también se ocupa o se utiliza, se aprovecha la infraestructura que hay hoy en día con 4G. CPO-FDM es básicamente el símbolo FM donde la última porción del símbolo se repite al comienzo de este. Y la razón de esto es para evitar interferencia intersimbólica y también para que la convolución lineal de la multitrayectoria se pueda modelar como una convolución circular. CPO-FM es tanto para downlink como uplink, y también 5G o NR permite para uplink ocupar otra modulación que se llama DFT spread o FM, que básicamente, bueno,
se ocupa para eficiencia energética. Ese es como el pro que tiene la segunda modulación respecto a la primera. Sin embargo, la primera es mucho mejor en todo el otro aspecto. Y bueno, ¿qué es lo segundo? Lo segundo simplemente se toman los distintos símbolos, datos que se quieren enviar y se modulan por la misma subportadora. Se realiza en un tiempo menor de símbolo, cosa de que esté un poco más ancho, de tal forma de que el espacio que ocupen sea el mismo y los datos que se envíen también sean los mismos, la cantidad de datos. Bueno, CPFM permite ocupar QPSK 16QAM, 64QAM, 256QAM. En cambio, la segunda modulación cambia el QPSK por el medio PPSK. Bueno, dado que 5G debe actuar en una banda de frecuencia muy grande, muy amplia, a medida que vamos aumentando la frecuencia se deben considerar otros efectos, que no son muy buenos. Por ejemplo, el ruido de fase y el efecto Doppler, ¿ya? Y para combatir esto, 5G crea un espaciado de portadora, de subportadora que es variable, el SCC, ¿ya? Donde la frecuencia base es de 15 kHz. ¿Y por qué 15 kHz? Básicamente porque hoy en día la de 4G es fija y es de 15 kHz. Entonces, para aprovechar toda esta infraestructura que hay de 4G. Bueno, y de hecho, ¿y por qué es variable esta SCC? Bueno, debido para una SCC pequeña, es mucho más susceptible la señal a los efectos Doppler y también al ruido de fase, pero para SCC grande se tiene un canal o un ancho de banda excesivo que debemos ajustar, ¿ya? También se define numerology, o numerología, que es básicamente este valor de mu, que se refiere como al largo del símbolo, ¿ya? Em, Ahí están los valores que se han definido hasta el momento. Sin embargo, con algunos papers o investigaciones que he visto recientemente se han agregado otros valores, si no me equivoco, 5, 6 e incluso -1. Pero aquí está básicamente como la idea general. Además se define un Physical Resource Block, que es un bloque de recursos físico, como la unidad de frecuencia asignable más pequeña, y consta de 12 subportadoras. Entonces, em, se puede apreciar que a medida de que aumenta el SCC, va aumentando el Physical Resource Block, porque se va ensanchando, como se puede ver en la imagen de a continuación. Em, entonces, claramente se puede apreciar que a medida que aumenta el SCC, que está predefinido, va aumentando el ancho de este PRB. Cambiando de tema por otro aspecto, se define un slot, básicamente corresponde a una unidad de 14 símbolos de FM, ¿ya? Em, se tiene que, se puede apreciar que el slot varía inversamente proporcional con el SCC. A medida que aumenta el SCC, el slot disminuye en el tiempo, ¿cierto? Por lógica. Em, También se define una estructura de frame o de paquete de tal forma que se agrupan los slots en subframe hasta alcanzar 1 milisegundo y posteriormente 10 subframes corresponden a un frame completo, a un frame NR, ¿ya? Em, de hecho, como se aprecia ahí, con el caso de 15 kHz, se tiene que el slot es de 1 milisegundo, justo calza 1, tenemos un slot por subframe. En cambio, a medida que va aumentando, va disminuyendo a la mitad el número del tiempo, por lo tanto se va duplicando el número de slot por subframe. Y un poco para entender un poco más la estructura de un frame, un caso general, por ejemplo, si es que el SSC que se escoge es de 30 kHz, significa que la duración del slot va a ser 500 microsegundos, lo que significa que por subframe vamos a tener 12 slots, por lo tanto habrán 20 slots por frame, básicamente 2 por 10. Además, 5G presenta una forma flexible de definir los slots, ¿ya? Los slots son básicamente los paquetes o los frames, ¿ya? Que se necesitan. Entonces, en la comunicación. Entonces, los slots se pueden definir totalmente como uplink, se pueden definir totalmente como downlink, o se pueden definir de manera mixta, ¿ya? Tanto como uplink o downlink, de manera fija, como en 4G. En 4G es todo fijo. Sin embargo, acá se da la opción de poder variar de dinamizar esta mixtura según cómo se requiera. Bueno, también 5G planea aprovecharse de la tecnología MIMO y de esta forma utilizar
de la forma más eficiente el espectro mientras se atienda a más usuarios. ¿Ya? ¿Y cómo hace esto? Bueno, la estación base 5G calcula la posición espacial de cada receptor y cada flujo que debe ir a cada receptor lo pasa a través de una matriz de precodificación, ¿ya? Donde lo que se busca es enfocar el haz de tal forma que solamente vaya hacia el usuario deseado y hacia el resto de los usuarios no... que hacia el resto de los usuarios no se transmita nada, ¿ya? Y bueno, ¿cómo hace eso? Simplemente pondera por ponderaciones independientes, donde cada ponderación agrega una fase, donde lo que se busca es que con esto las ondas interfieran constructivamente hacia el usuario deseado, ¿ya? Y hacia el resto no, como se puede apreciar en la imagen. También 5G planea utilizar la tecnología de Massive MIMO, que corresponde a cuando el número de antenas de la estación base es mucho mayor a la cantidad de dispositivos a los cuales transmite. Y, y con esto se espera que ganar una ganancia en cuanto a eficiencia espectral eh, inimaginable para un ancho de banda dado, ¿ya? Sin embargo, tiene ciertas problemáticas Massive MIMO que es muy susceptible al movimiento del dispositivo, tanto así que mientras más se mueve el tiempo de coherencia es menor, por lo tanto debe realizar más cálculos. Y otro desventaja que tiene es su alta complejidad de implementación y el alto costo. Bueno, como mencioné anteriormente, la frontera de 5G son las ondas milimétricas. Sin embargo, las ondas milimétricas presentan ciertos problemas, como son los principales problemas, yo diría, son la penetración, es muy baja, y las pérdidas de propagación por trayectoria y, y por eso, básicamente. Sin embargo, una noticia buena que tienen es que, claro, las antenas disminuyen al transmitir ondas milimétricas, por lo tanto, para un área determinada, que uno estaría observando al mismo tamaño, se tienen muchas más antenas, lo cual es bastante conveniente para el caso de Massive MIMO o incluso para beamforming. Sin embargo, perdón, para lograr enfrentar este problema, lo que planea 5G es, como mencioné anteriormente, enfocar el haz, de tal forma de achicar la concentración de este y aumentar la intensidad hacia el usuario que se quiere transmitir. Em, pero hay un problema que se observa al realizar esto, y que es básicamente que la persona, o el dispositivo, mejor dicho, ya no puede confiar como en esta omnidireccionalidad que puede presentar una antena para iniciar la comunicación, ¿ya? Entonces, por eso que cuando un dispositivo entra a un área de cobertura, se estableció una nueva fase de etapas para realizar esto, ¿ya? Esta etapa consiste básicamente de 4 pasos. El primero es cuando la estación base envía distintos bases hacia distintas direcciones, donde en esto, bueno, en simples palabras, lo que hace es entregarle la información en verdad, los datos para iniciar la conversación al receptor o al dispositivo que quiere iniciar conversación. El segundo paso, el dispositivo escucha estos distintos bases y define o escoge el que mejor escucha, el que tiene la mejor señal y la mejor intensidad. En ese momento la estación base ya dice, ya aquí tengo un dispositivo que se quiere comunicar conmigo, y sigue enviando los datos necesarios para establecer la comunicación, para iniciar la conversación de manera ya más formal. Y finalmente el dispositivo tiene la capacidad a través de técnicas de beamforming para achicar aún más el haz y enfocar más la energía y la intensidad, y para que aumente la intensidad de la señal. Y bueno, la última tecnología que me gustaría presentar es la Bandwidth Part, que es FWP, que básicamente se define como un conjunto de Physical Resource Block, de los PRB, de bloques de recursos físicos, contiguos, ¿ya? La, la característica que tiene esto es que hace el espectro, o la banda de frecuencia mucho más flexible para que distintos tipos de señales puedan convivir en un mismo espectro, ¿ya? De hecho, se mencionaba que el operador tiene la capacidad de subdividir el ancho de banda de acuerdo a como él lo estime conveniente.
y pueden haber, por ejemplo, puede haber un espacio definido solamente para dispositivos que tienen baja energía o que necesitan baja energía, también para un servicio desconocido o para distintos tipos de señales, básicamente. Esta es como una gran novedad también de 5G. Bueno, ¿quién está a cargo un poco de desarrollar todo este sistema de, de 5G? Matías, Em, llevas 20 minutos. Perfecto. ¿Quién se encarga de desarrollar todo esto de 5G? Simplemente, básicamente la Unidad Internacional de Telecomunicaciones, que está compuesto de muchas organizaciones, universidades, equipos de trabajo, perdón, investigaciones, equipos de investigación, operadoras también de distintos países, donde está subdividido también en distintas partes. Está la I2R, que es la que se encargó de definir las aplicaciones que yo mencioné anteriormente, estos objetivos. Y otra cosa importante también que está dentro de esto es 3GPP, que son los encargados de cómo estandarizar y englobar este acceso 5G. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo planeó implementar 5G? Lo hizo a través de distintas fases o etapas, ¿ya? Que son las Release 15, 16, 17, 18 y 19. La Release 15 es la que está más orientada a mejorar el ancho de banda de la transmisión, ¿ya? Utilizando la tecnología 4G que existe hoy en día. Las tecnologías que presenté en esta presentación están más orientadas a esta etapa. Bueno, Release 15 apareció en junio del año 2018 y el Release 16, que viene siendo la segunda fase, fue lanzado hace un par de meses, en julio de este año, y se espera que en el año 2021 eh, salga la Release 17. Bueno, la Release 16 se enfocó más a tecnologías de acceso a 5G, por eso no lo consideré tanto para este trabajo. Y la Release 17 también se espera que mejore en cuanto a las bandas de frecuencia mucho mayores, sobre 50, incluso postulando nuevas formas de onda. La Release 15, que es esta primera fase, fue por 3GPP, también la dividió en dos etapas, ¿ya? Una que se llama Non-Standalone y la otra que se llama Standalone. La NSA es pensada implementarla previamente a SA, y es básicamente porque sus costos y su implementación es mucho menor, ya que se aprovecha de toda esta infraestructura de 4G que existe hoy en día. En cambio, para el otro caso, eh, se necesita implementar una infraestructura completamente nueva para poder cumplir con todo este ecosistema que básicamente es lo que nos están prometiendo o lo que quieren ellos, en definitiva. Casi como dato freak para terminar, em, los celulares que han salido en el último tiempo, que mencionan que tienen 5G, etcétera, son compatibles de hecho son NSA, ¿ya? Si bien ocupan una banda de frecuencia nueva, sub 6 GHz, claro, están apoyados en cuanto a la infraestructura 4G. Entonces, si bien se tiene una velocidad mucho mayor, no se tiene este ecosistema que es como lo que acabo de presentar. Solamente los últimos celulares, creo que del mes pasado, son los que son compatibles con SA, pero claramente no se van a poder aprovechar hasta que toda esta infraestructura 5G esté completamente lista y ya definida incluso, porque aún quedan pasos por definir y pasos por realizar, pero hasta que eso no esté listo, todo este ecosistema o todo esto, lo que está presentado, no se va a poder cumplir. Bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias, Matías. Tenemos unos minutos para algunas preguntas, si es que las hubiera. Sí, Francisco. Hola Matías, felicitaciones por la presentación. Tengo una pregunta con respecto a cuando el patrón de radiación se enfoca solamente en un usuario. Ujú. Cuando se enfoca en un usuario, ¿no estaría entorpeciendo el acceso a usuarios que están en ángulos distintos? Claro, si es que los dos haces, no sé, tuviera como la mala suerte de que no sé, dos usuarios estén completamente como cruzados,
y lo hace, y eso es con lo que tú te refieres, ¿no? Como que lo hace se choquen porque van hacia distintas direcciones de usuario, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema de Massive MIMO o de Informing, un poco de la interferencia con respecto a otros, estas situaciones. Sin embargo, claro, se espera que, por lo que mencioné, en el momento en el que deja por ejemplo, el celular de perseguir que tiene un as, hay otros ases que también van viajando, ¿sí? Entonces, tendría la capacidad de elegir otro as o incluso esto está apoyado de muchas tecnologías. 5G no lo podemos pensar en solamente onda milimétrica, Massive MIMO, no sé, Full Duplex, sino que también es un conjunto de cosas que tienen que trabajar unidas, ¿ya? Entonces, se habla también de otro concepto que son las small cells. Entonces, como que se espera que, claro, va a haber tal cantidad de small cells que ese problema no va a existir. No sé si me explico, porque cada uno va a tener uno independiente y va a ir cambiando a medida que el usuario se va moviendo. Entonces, la- esas serían las soluciones que más o menos a mí se me ocurren ahora pensando, y no sé si te hace sentido. Sí, no, sí, muchas gracias. Vale. A ver, si es que puedo complementar eso, yo tenía un comentario al respecto. Toda esta noción de beamforming es lo que vimos en el curso de comunicación inalámbrica, aquellos de ustedes que lo tomaron. Y en ese sentido hay que tener siempre presente de que el beamforming generalmente se representa gráficamente como un haz orientado en la dirección del usuario. Pero eso en la práctica es un poquito distinto. En la práctica es, dada una matriz de canal entre el transmisor y el usuario, se establece una precodificación que genera una transmisión con un patrón de radiación que no necesariamente tiene un haz dirigido hacia el usuario, sino que tiene un haz optimizado para la forma en que se está materializando la propagación multitrayectoria hacia ese usuario. Entonces, de hecho, pueden haber distintos haces en distintas direcciones, tal que converjan en el usuario de interés, que además ese usuario luego hace una decodificación, ¿no es cierto? Hay una matriz de precodificación, pero también una matriz de decodificación. Y realmente solo si esos tres elementos, precodificación, canal y decodificación, calzan unos con otros, es que el usuario puede recuperar fuertemente su señal. Entonces la probabilidad de que otro usuario sufra una interferencia es más limitada. Significa que la matriz de decodificación de ese otro usuario está de alguna forma alineada con algunos vectores singulares con una transmisión que está recibiendo el otro usuario precodificada para el otro usuario. Entonces, no es tan evidente y tan altamente probable que esa interferencia se materialice. Y esto es fundamentalmente distinto a lo que es beamforming en el contexto de instrumentación astronómica, donde la radioastronomía hace efectivamente un beamforming alineado con línea de vista hacia el objeto celeste que se desea observar. Es un poquito distinto, quería hacer esa aclaración. Y me parece que hay un tema que es importante también mencionar, y tal vez le voy a hacer la pregunta a Matías. Después de haber revisado desde la primera hasta la quinta generación, ¿qué es lo que hace una generación? Cuando se deja de hablar de una pequeña evolución dentro de la generación, tú mismo mencionaste 3G, 3,5G, 375G, incluso en algún momento existió 3.99G. ¿Qué hace la diferencia entre ese tipo de evolución y un salto generacional? Ya. Según lo que yo investigué y lo que puedo inferir, es que es cuando se cambian las reglas completas del juego. O sea, si bien, ¿a qué me refiero con esto? Porque este cambio generacional, o cuando hablamos de GSM o de UMTS, es como, no es solamente un protocolo, sino que es un conjunto de protocolos que definen la comunicación o el acceso a la comunicación. Entonces, claro, cuando se cambia completamente esta regla del juego es cuando se habla de una nueva generación. Entonces, cuando de hecho el estándar en el que se basa cambia. ¿Sí? Si podemos ver en cada generación,
el estándar en el cual se basa desde la segunda generación hasta la cuarta, incluso hasta la quinta, donde aparece este nuevo concepto 5G New Radio, son completamente distintos. Y en ese momento, por lo que yo siento, es cuando pasamos a la nueva generación. Más cuando se logran pequeños cambios que solamente cambian la velocidad, entre otras cosas. De acuerdo, eso efectivamente es así. Tal vez la forma más simple de identificarlo es cuando se pierde retrocompatibilidad. Cuando las nuevas estaciones base, los nuevos dispositivos móviles, dejan de poder operar con estaciones base existentes. En ese momento hubo un cambio de generación. ¿Qué es lo que no constituye un cambio de generación? Por ejemplo, incorporar tecnologías de múltiples antenas para mejorar las tasas de datos. Múltiples antenas en las estaciones base. Los dispositivos móviles siguen siendo los mismos, de hecho muchas veces no se enteran de que están siendo servidos por múltiples antenas, pero en la práctica hay un nuevo release del estándar que establece cómo se hace transmisión con múltiples antenas en las estaciones base, ¿sí? Entonces hay una evolución de la generación, pero no una evolución generacional, ¿sí? Creo que ese también es un concepto importante de dejar acá. Al final vamos a tener tal vez un poquito de tiempo para más preguntas si las hubiera, pero ahora en el interés del tiempo vamos a ir con la siguiente presentación. Muchas gracias, Matías.